precisamente al que se refiere a, así como su nombre está, ¿no? La tocoginecología médico-legal. Obviamente tiene algunos otros nombres con los cuales también este tema se conoce. Entonces, dentro de lo que es la toxicología médico-legal, como concepto se maneja que es una especialidad médica dedicada a estudiar todo el acontecer en los campos de la ginecología y la obstetricia. Algunos autores también le llaman como gineco-obstetricia médico-legal. Y para lo que nos corresponde a nosotros analizar, está precisamente este hecho de que en este tema de tocoginecología o gineco-obstetricia médico-legal, en su estudio comprende cuestiones ligadas al embarazo, al parto, al nacimiento, a la violación, aborto y algunos aspectos que tengan que ver con fecundación asistida. Entonces, obviamente estos temas dentro de la medicina legal, si mientras esté todo aquello, sea dentro en parámetros normales o con todo aquello que no se ha alterado de alguna manera, entonces nada tiene que ver estos temas dentro de lo que es el campo médico legal, a no ser que sea una valoración para corroborar que alguna persona está cursando algo de eso o haya tenido algún evento que tenga que ver con algo de esto, ¿no? Entonces, ¿qué es importante considerar a esto, no? El médico forense tiene que, para cumplir aquello que hemos dicho, debe contar en principio con una orden judicial, ¿no?, que especifique qué estudio se quiere realizar, ¿no?, frente a qué delito nos encontramos. Eso es importante. Luego, una vez que haya esta orden judicial emitida por autoridad competente, tiene que haber un consentimiento informado de la víctima o en algunos casos de su representante legal. Dependiendo la edad, podría referirse este representante al padre o a la madre. Es importante para llevar aquí estos dos puntos adelante la presencia de una enfermera o de otro funcionario, ¿no?, que trabaje en la judicatura. En ese caso, pónganse en el Instituto de Investigaciones Forenses, para que acompañe la realización del examen como tal, para evitar que haya algún contrasentido frente a algo que se está realizando. Entonces, este examen médico legal, ¿qué comprende? Fundamentalmente estos 5 pasos. Empezando por el interrogatorio, continuamos con la inspección, el examen de las lesiones que están presentes, la toma de muestras para realizar el laboratorio correspondiente y finalmente la evaluación psicopatológica forense. Eso es importante. Entrando al interrogatorio, es un paso importante, ¿no?, porque nos va a orientar todo lo que respecto a todo aquello que tenemos que realizar. Ejemplo, ¿no?, ¿cuándo ha ocurrido el hecho que se está denunciando? ¿Qué fecha, hora? Detalles que cómo se ha llevado a cabo este hecho, dónde fue, dónde se realizó, quién o quiénes la agredieron, y obviamente aquí implica si es que conoce o no conoce a esas personas o a la persona. ¿Por qué?
O sea, es interesante analizar el móvil que impulsó al agresor. Por ahí estaban bebiendo juntos. Por ahí algunas veces también es la disculpa de los agresores, ¿no? Estaba vestida provocativamente. Pues que, como alguien dice, no, es que sus movimientos cadenciosos han hecho que despierte el instinto animal, ¿no? Y etcétera, etcétera, ¿no? Y peor, ¿no? La Crónica Roja hace otro tipo de aseveraciones. Pero algo ha debido suceder para que se haya cometido ese determinado hecho. En la inspección es importante, ¿qué nos interesa, no? De la persona fundamentalmente el tipo constitucional. En lo que conocen ustedes en los términos, normolíneo, brevilíneo, longíneo, qué estatura tiene, la relación de peso, el desarrollo musculoesquelético y genital que tiene, luego del hecho, qué actitud presenta, ¿no? Está normal, está deprimido, angustiada, indiferente, ¿no? ¿Qué fases presenta? Dentro de las fases ha habido alguna lesión que se ha realizado, se puede observar algún cambio, etcétera, ¿no? Los gestos que presenta en el momento de poder desarrollar lo que aparentemente le ha sucedido. ¿Cómo está en ese momento? Ejemplo, hay orden, hay desorden en el cabello, en el maquillaje. ¿Cómo están sus ropas? ¿Están dañadas? O sea, ha habido arrancamientos, tal vez a expensas del forcejeo, etcétera, ¿no? Todo aquello que tenga que ver con las ropas, si es la misma, es importante, ¿no? Por ahí la persona que está denunciando se ha ido a la casa, se ha cambiado y recién ha venido, y todavía ni siquiera ha traído la prueba del delito, peor todavía, ¿no? Entonces, esas ropas en un momento nos ayudará pues a corroborar un hecho, pero si es que no está presente en ese momento, entonces es importante. Hay gente que se presenta al día siguiente, no a los 2 días, después de haberse cambiado, bañado y demás, entonces ya no hay pues los elementos de prueba ya no están presentes, entonces se dificulta mucho más el análisis que tenga que realizar un médico forense. En el examen de lesiones, el objetivo se divide, o sea, es importante en este examen de lesiones cómo dividimos el cuerpo, ¿no? Y dice bien claramente en 3 áreas: el área genital como tal, el área paragenital y el área extragenital. En el genital comprende, ¿no?, todos los genitales externos, la región anorrectal y también importante el periné. Y en la paragenital es ya lo que está cerca, ¿no?, alrededor de estas áreas. Ahí vemos la superficie interna de los muslos, las nalgas como tales, la parte baja de la pared anterior del abdomen, etc. En cambio, la extragenital, toda la porción restante de la superficie del cuerpo. Habrá que hacer énfasis, ¿no?, en el cuello, las mamas, muñecas, tobillos, etc., ¿no? Por ahí es una persona que ha sido sujetada por 2, por 3 personas, entonces hay que ver rastros de aquello en muñecas, tobillos, y por el mismo hecho de la presencia de alguna alteración que pueda haber en las mamas y el cuello, también se importa.
En los órganos internos, al igual que los órganos externos, son importantes todas sus valoraciones, ¿no? Para el área forense sería importante, por ejemplo, corroborar la vulva, el himen y la vagina. En la vulva será importante considerar el número de venos, labios mayores, labios menores, el vestíbulo meaturinario, el clítoris. Y sabemos que personas que no han tenido alguna relación sexual anterior o que no han sufrido algún accidente, etcétera, el análisis del himen es importante, ¿no? Porque una membrana que esté interpuesta entre la vulva y el orificio inferior de la vagina. Sabemos que este va a tener un borde periférico de inserción en el mismo orificio inferior y un orificio en el centro, uno o más, obviamente, ¿no? Dependiendo la forma que tiene el himen, porque hay, por ejemplo, si es un himen cribiforme, va a tener varios orificios estos, ¿no? Así como también puede haber que no haya este orificio, por ejemplo, es lo que se llama, lo que ustedes conocen, el himen imperforado, ¿no? También. El estudio de la vagina, hay que ver el tubo muscular, sabemos que es un tubo muscular que está revestido por mucosa y también una capa fibrosa. Entonces aquí ustedes están viendo, ¿no?, los diferentes tipos de himens que se puede observar, ¿no?, anatómicamente con qué otras áreas está en relación. Ya sabemos que este es un área genital y es un área, por ejemplo, paragenital, y los áreas extragenitales que ya son muy aparte, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, estamos viendo características de una defloración reciente. Estamos notando un himen que tiene una solución de continuidad, ¿no? Al cual nosotros en la parte forense consideramos con el nombre de desgarro himenal, ¿no?, que se acompaña de signos vitales, ¿no?, postlesionales. Hay sangrado, puede haber equimosis, una congestión, eritema, edema, tumefacción, etc. Mucho dependerá con la fuerza que se haya cometido el hecho, ¿no? Fíjense todos estos detalles. Ahora acá, por ejemplo, ya estamos viendo una defloración antigua. El himen está con lesiones ya cicatrizadas o resueltas también decimos, ¿no? Por lo tanto, no hay presencia de signos vitales postlesionales himenales como es aquí, ¿no?, como estamos viendo en esta zona, que tiene que ver con aquello de sangrado, equimosis, congestión, etc. Ya no hay aquello, ¿no? Entonces, también estamos viendo aquí himen íntegro o himen con corte que no presenta regiones, con el borde interno delimita íntegramente un orificio central, en este caso. Lesiones, estamos hablando de lesiones en el área genital, ¿no? Pero así también nosotros estamos viendo unas lesiones en el área paragenital. Son lesiones localizadas en la superficie interna, también puede ser de los muslos, las nalgas, el pubis o en la zona del hipogástrico o en el abdomen inferior, como hace rato nos hemos indicado. Y el área extragenital, aquí está, los extragenitales. ¿Cómo se llama esto? Sugilaciones, ¿verdad? O chupones que llamamos, ¿no? Igual.
¿Qué dice? Dejen de revisarse ya. Aquí, fíjense esto, ¿no? Si eso nos puede decir que ha sido sujetada, ¿no? Etcétera. Entonces, existe un estudio llamado Semiología Médico-Legal del área genital femenina. Entonces, claramente aquí nos indica que la mujer, a la mujer debe explorarse en mesa ginecológica. Es fundamental. Acostada sobre la espalda, las nalgas deben quedar algo fuera del borde anterior de la mesa, miembros inferiores flexionados en las rodillas, pies apoyados en estribos, muslos separados. ¿Cuál es el objetivo? Que haya una exposición total del área genital. Esta exposición también se conocen ustedes como posición ginecológica, ¿no? Entonces, obviamente con algunos movimientos que se realizan, tal vez que el cuerpo de la mujer pueda ir un poco más hacia adelante a fin de que se exponga mucho más el área genital, quizá es posible, pero sin embargo una buena iluminación y colocar a la paciente o a la persona en una posición ginecológica real es más que suficiente. Entonces dice que aquí el examinador dispondrá de los dedos pulgar e índice de la mano izquierda en U invertida, estamos hablando así, pues, para hacer ese movimiento, separación, ¿no? Para separar labios mayores, mientras apoya la palma de la mano sobre el monte de B. En las niñas, la menor debe estar acostada en mesa, flexionar y separar los muslos sobre el abdomen y las piernas sobre el pecho. Obviamente aquí en muchos casos dependerá la edad, para que en sus defectos, si no, la mamá o alguna persona familiar, etcétera, ayude en exponer para que pueda ser revisado. Hay algunos métodos auxiliares que se puede utilizar. Ahí está la utilización del himenoscopio o del colposcopio también. El himenoscopio es un manguito inflable que se va a introducir por el orificio del himen, se insufla y empuja la membrana hacia el pene. El colposcopio es para demostrar las lesiones que a simple vista no son comprobables, porque puede ser que se trate de una penetración incompleta, ¿no? Entonces, los objetivos del examen de los genitales externos femeninos fundamentales: la recolección de pelos, fibras, manchas u otros indicios que pueda existir, ¿no? Hay que describir adecuadamente las lesiones que presenta la vulva como tal. Aunque no haya, obviamente habrá que ir citando segmentos anatómicos e indicar no presenta, ¿no? Si no hay lesión, pero tiene que haber una comprobación de que sí o sí se ha revisado. No podemos decir genitales externos en aparente normalidad no presentan ninguna lesión, no, sino que hay que ir paso por paso, ¿no? Indicando tal región no hay lesión, tal región no hay lesión, etcétera, ¿no? Luego es importante describir la condición del himen, si hay desgarro, si es un desgarro reciente, es un desgarro antiguo, etc. La descripción de las lesiones y recolección de indicios en la vagina también se importa. Es importante una iluminación completa para que nosotros podamos describir paredes o en el fondo
de saco vaginal, etcétera, todo aquello que se pueda hacer. Entonces, eso en forma general dentro de lo que es el sexo. Cuando sabemos que para el proceso de fecundación, que también es algo importante para la medicina legal, sabemos que es una fusión del gameto masculino con el femenino, y esto en el 90 y 95% se produce a nivel de la ampolla, ¿no? De lo que es la trompa de falopio, para que tenga como objetivo formar un huevo cigoto, que a partir de ese momento se va a formar un nuevo individuo. Así van sucediendo. Saben ustedes que en un principio hay una célula que se llama huevo cigoto, después hay 2, después hay 4, de 4 hay 8, de 8 16, de 16 en 32. Es una progresión geométrica que se llaman ustedes, ¿no es verdad? Entonces, estas formaciones, por ejemplo, a un octavo día ya se llama el blastocisto, estará parcialmente incluido en el estroma endometrial, donde vamos a diferenciar ya en un octavo día, obviamente, dos capas, ¿no? Ustedes por embriología conocen el sincitio trofoblasto y el citotrofoblasto. El embrioblasto va a dar lugar a dos capas, lo que se llama el epiblasto y el hipoblasto, ¿no? El blastocisto también podemos indicar que está parcialmente incluido, hemos dicho, en el estroma endometrial, y hemos indicado esto, que hay esta formación de estas dos capas, y aquí podemos ver esto cómo se está dando origen a la. Obviamente esta formación o esta división de células que se da, es importante que no afecte ningún otro factor que detenga la formación embriológica que estamos observando, ¿no? En el 9º día nos dicen que el blastocisto ya se ha introducido más profundamente en el endometrio. Esta cavidad del blastocisto se ha transformado en cavidad exocelómica. Entonces, fíjense ustedes toda esta formación que se da en las 24 horas posteriores. Obviamente que esto ya ha tenido que pasar, digamos, de lo que conocemos, informaciones de lo que es mórula y etcétera, y va su formación al camino de la blástula, gástrula, etcétera, ¿no? Entonces, el desarrollo embrionario, fíjense cómo se va dando, ¿no? Hasta llegar a esta formación final, y aquí estamos viendo un nuevo organismo en la posición normal que se debe encontrar, no olvidando de lo que ustedes conocen, que estas formaciones también pueden estar en situación transversa o en situación podálica, que ustedes saben. Ahora, en el embarazo, ¿cómo se define el embarazo? Que para nosotros es un estado fisiológico en la mujer, en el que se desarrolla un óvulo que ha sido fecundado. Importante considerar que posee una importancia similar tanto en el ser vivo como en el cadáver. Este embarazo para nosotros es importante, dado que terminar o llegar a una conclusión positiva como negativa es penalmente y civilmente trascendente. Entonces, ¿qué se requiere? Se van a requerir exámenes. ¿Cuáles? Tocoginecológicos, que ya hemos citado, como tienen que ser los estudios ecográficos. Si es necesario, hay que hacer biopsias y también tomar muestras para estudios histopatológicos. Y si del
de la madre como del producto, obviamente tiene que haber también estas muestras necrópsicas que se llaman, ¿sí? Entonces, miren, cuando hablamos del embarazo es importante considerar este cuadro es importante. ¿Por qué? Porque una cosa es probable y una cosa es certeza. ¿Sí? Probablemente esté embarazada, pero no. Otra cosa es decir, está embarazada. Cuando es probable, puede referirse a que hay un proceso de amenorrea, y esta amenorrea puede ser, pues, es importante el tiempo, puede ser de 1 mes, de 2 meses de retraso, 3 meses, etc. ¿Hay modificación del volumen uterino? Sí, puede ser, ¿no? Como que alguna vez también psicológicamente la mujer se predispone a decir que está embarazada y empieza a aumentar el volumen, ¿no? Entonces también hay que considerar. Hay modificaciones pigmentarias de la piel, se puede presentar. Modificaciones de las mamas también. ¿Cómo se llaman los tubérculos que se presentan en las mamas? Montgomery. Los signos de certeza en el embarazo. Esto sí que a esto nadie puede decir probablemente, no, ya es sí o sí. La ecografía, donde podemos visualizar sea el embrión o puede ser el feto. Ya se ausculta los latidos fetales y los movimientos activos del feto también sí o sí están presentes, ¿no? Fíjense, toda esa detalle del claustro materno como tal, con un producto totalmente desarrollado y demás, esta información. ¿A qué se refiere un examen histopatológico necrópsico? En caso de muerte de una mujer embarazada, dice, al realizar la autopsia debe procederse con gran cuidado a extraer los órganos femeninos, particularmente al referirnos al útero y al ovario, dado que dice, podría presentar el cuerpo amarillo, sea el gestante o gravídico, que llamamos también. Fíjense, así es el retiro de todo lo que se realiza en la parte de lo que es cuando se apertura, ¿no? Para la autopsia correspondiente. Aquí estamos viendo todo lo que se va a extraer. Entonces, como hablamos en medicina forense, hay una duración legal del embarazo. Entonces, se establece, ¿no?, que ustedes conocen tiempos mínimos, tiempos máximos, etc. Entonces, podemos hablar de duración entre tiempos mínimos y máximos, se dice de 180 a 300 días, así lo considera. Pero una duración media del embarazo está comprendida entre 275 a 280 días, lo que considera 39 semanas. Todavía hay una valoración, ¿no? Meses lunares, meses solares y demás. Entonces, fíjense aquí, ¿qué se llama esto? ¿No han manejado eso? En ginecología, en obstetricia. Han manejado, pues, ¿qué se llama? El cálculo probable de parto y demás, todas esas cosas. Se me ha olvidado ya. En el Código Penal, en el artículo 139, establece que se impondrá una pena de prisión de 1 a 4 años. En este caso, a la mujer que fingiere embarazo o parto.
para dar por supuesto hijo derechos que no le corresponden, y al médico o partero que cooperan a la ejecución del delito. Por ahí algún médico va a decir que ahí embarazó y no había. Aquí, por ejemplo, ¿en qué casos se ha visto que así hay mujeres que fingen embarazo para beneficiarse con algunos que por ley les asiste, ¿no? Que el gobierno les pueda dar, digamos, en especies y demás cuestiones, ¿no? O por directamente ir contra la voluntad de algún hombre, ¿no? De alguna pareja, decir estoy embarazada y no está, y entonces pasa a tener alguna persona, y tantas cosas que se escuchan, ustedes sí van a tener oportunidad de aquí. Luego, personas por nacer, las que llamamos NN, son denominadas así, las que no habiendo nacido están concebidas en el seno materno. Ese es el artículo 63 en el Código Civil. Entonces, estas personas por nacer, desde la concepción, dice, en el seno materno, comienza la existencia de las personas, y antes de su nacimiento ya adquieren derechos. Es importante, como si ya hubieran nacido, que quedarán de manera irrevocablemente adquiridos si nacieron con vida después de estar separados de su madre. Eso ya está establecido. Entonces, por aborto, la definición médica, o sea, para nosotros, definimos, ¿no?, como la muerte y expulsión del producto en la concepción antes de las 20 semanas de gestación. Para otros, estos 20 semanas, estamos hablando de ¿cuánto? 5 meses, ¿no? Pero para otros llevan hasta el 6º mes algunos autores. O también puede ser la concepción antes de los 500 gramos de peso, por decir. Dice, proviene de una raíz griega esto de aborto, ¿no? Así, orto, que quiere decir nacimiento. ¿Qué otros tipos de aborto o qué otra temática se puede referir en relación al aborto? Que hay amenaza de aborto. Uno, lo más común que ustedes a veces van a, alguna vez en su práctica o en su análisis, estudio y demás se han referido. Aquello ocurre cuando hay flujo vaginal sanguinolento. En muchos casos es una hemorragia franca, fundamentalmente en la primera mitad del embarazo, ¿no? Y puede o no acompañarse de dolores de tipo espasmódico, semejantes a los de la menstruación, como dicen, ¿no? Entonces, en esto, ¿cuál es la indicación sine qua non? Cuando hay amenaza de aborto, ¿qué les decían que se debe hacer? ¿Ah? Fuerte, fuerte. Reposo absoluto, ¿no? Y aparte hay que hacer un seguimiento de todo aquello que está presentando los signos, sintomatología, para ver qué otros detalles más van a hacer, ¿no? Ahora, puede haber aborto espontáneo. Esto va a ocurrir sin que haya obviamente intención de que nadie haya querido realizarlo. Y siempre se acompaña de hemorragia, de la adhesiva basal, dice alteraciones necróticas en los tejidos adyacentes a la hemorragia.
Otro, aborto inminente, que también es tema de análisis en la parte forense. Porque queda esto demostrado por la rotura de membranas con cervix dilatado. Si además hay hemorragia y dolor o fiebre, fundamental que se haga vaciamiento uterino. El aborto incompleto, donde el feto y la placenta no son expulsados en su totalidad, obviamente de manera espontánea. Habrá que ver que la madre dé a luz o finalmente tenga el alumbramiento correspondiente. Entonces, en algunos casos, la placenta puede quedar retenida en su totalidad o en parte. Aparecerá pues una hemorragia tardía, siendo este el principal y a veces único signo de aborto incompleto. Se debe realizar legrado para evacuar, obviamente, todo el contenido uterino, ¿no? Y ustedes saben, les han debido decir a veces el término que en ginecología utilizan. Así la placenta del tamaño de un grano de arroz esté retenido, igual va a haber sangrado, ¿no? O sea, tiene que estar libre de todo resto y demás para que haya una conclusión total de este proceso del parto como tal. Hay otro, el aborto diferido, también se llama aborto retenido. Y dice, es la retención de una gestación no evolutiva en el útero durante varias semanas. Después de muerto el embrión puede haber o no hemorragia vaginal, puede o no haber pérdida de peso y el útero obviamente dejará de crecer, ¿no? Aborto recurrente, cuando dos o más abortos espontáneos consecutivos. Cuando son precoces, esto es bien importante, es probable que la causa sea fetal o embrional. Y esto generalmente es por alteración cromosómica que existe, ¿no? Pero cuando son tardíos, muy probable que la causa sea por un factor materno, por incontinencia y demás. Es lo que nos interesa a nosotros, ¿no? El aborto inducido. Es cuando se realiza interrupción del embarazo con previo conocimiento. En este caso, ¿de quién? De la madre, ¿no? Y también por ahí de algunas terceras personas. Este aborto inducido se clasifica en terapéutico o electivo. ¿Cuándo es el terapéutico? Estamos hablando de la terminación de un embarazo antes de la viabilidad fetal, con un propósito de proteger la salud de la madre. ¿Y en qué caso podrá estar indicado? Cuando conjuntamente al embarazo como tal está presente un carcinoma invasor de cuello uterino, o cuando la continuación del embarazo pues pone en peligro la vida de la madre y afecta seriamente esto su salud. Entonces, luego hay un detalle que también puede ser importante, considerar, por ejemplo, la presencia de un evento preeclámsico o un evento eclámsico en forma general. Ya saben ustedes esto, en la preeclampsia y eclampsia, muchas veces las convulsiones son importantes por afectación del sistema nervioso. ¿En qué casos también es importante, se puede hacer un aborto inducido? En caso de que haya una violación o el incesto, cuando se cree que la continuación del embarazo va a dar lugar a un producto con presencia de malformaciones físicas
graves o puede haber retraso mental. Luego está lo que hemos dicho, el aborto electivo criminal, ¿no? Y esta va a ser la finalización voluntaria del embarazo mediante la eliminación o extirpación del embrión o feto. ¿No? Esto es lo que, esta parte del aborto electivo o aborto criminal es lo que penaliza de gran manera el accionar médico o de otra persona, ¿no? Parteras, enfermeras o a veces gente que se dedica a hacer aquello empíricamente, ¿no? También la misma bibliografía en medicina forense nos refiere a algunas técnicas de aborto que a veces se utilizan. El más común es la dilatación y posterior legrado, ¿no? O esas cucharillas que se llaman legras, ¿no? Va a consistir, su nombre está ahí, en dilatar el cuello, evacuar el producto de concepción mecánicamente, o sea, manualmente, ¿no? Mediante legrado, o sea, realizando un raspado. Algunos profesionales es raspaje también, ¿sí? O también se puede provocar por aspiración con vacío, ¿no? Eso es lo que también se llama legrado aspirativo. Es el más utilizado cuando es en el primer mes principalmente, tal vez hasta el mes y medio inclusive. Es el más utilizado. O ambos